no hay risas. Hoy hay depresión. ¿Por qué estás depresiva, Nata? Vos que sos tan feliz y siempre estás diciéndole a la gente, sean felices. Les voy a contar. Hoy me di cuenta que... O sea, es algo que yo ya sabía en realidad, pero hoy lo terminé de aceptar. Hay un sueño en particular que tengo, que ya les voy a dar un poquito de contexto para que entiendan, que no se va a cumplir. No se va a cumplir de la forma que yo quiero que se cumpla. Yo soy una persona fiel luchadora de los sueños. Y si yo te veo dudar de vos mismo, te voy a decir que luches, pero te desangres por tus sueños. Yo soy esa persona. Ay, no quiero sonar así tipo re fifí o re la distinta o lo que sea, pero la realidad es que yo soy una persona muy positiva y que siempre te va a estar motivando. ¿Entendés? Genuinamente. Contrario a mi personalidad de siempre, acepté. Por fin. Acepté que hay un sueño en particular que no se me va a cumplir. No se me va a cumplir de la forma en la que yo quiero. La vida siempre te puede sorprender. Pero... déjenme que les dé contexto. Yo hago un deporte muy hermoso llamado vóley. Hacía. Ahí ya les dije todo. Spoiler. Hace como 7 años que hago vóley y yo tenía un objetivo con este deporte. Ser de los grandes, jugar para los grandes, estar allá arriba, ¿me entienden? Ser algo más. Hay ciertos factores externos a mí que, bueno, no me jugaron a favor y está bien también, son cosas que pasan. Como por ejemplo que yo viví toda mi vida en un pueblo que no tenía un buen club, no tenía un buen entrenamiento como para que yo pudiera estar allá arriba, ¿me entienden? Sin menospreciar, o sea, disfruté, no se dan una idea, por muchos años el vóley fue una parte de mi personalidad, porque cuando alguien te pregunta quién sos, qué haces, vos le decís hago vóley, hago tipo, le decís tu deporte, ¿no? En caso de que hagas, o le decís algo característico de tu personalidad. Bueno, el vóley era una parte de mi personalidad, ¿ok? Acá viene otro factor, que yo podía dar más de mí fuera del entrenamiento. Yo podía entrenar más para saltar más alto, pegar más fuerte, tener mejor técnica. No sé si por una cuestión de crianza o por qué, nunca tuve la motivación o la disciplina para mantener un entrenamiento específico orientado al vóley fuera del entrenamiento. Con los jugadores profesionales van al gimnasio, hacen, no, impresionante, ¿entienden? Dedican su vida al deporte. De cualquier deporte, los jugadores profesionales de cualquier deporte. Y yo pude haber dado más de mí, pero por alguna razón no lo di. No sé si quizás realmente en el fondo siempre supe que esto no iba a dar para más y por eso nunca me esforcé de más, por así decirte, así, a lo pésimo, tipo, no sé cuál fue el factor. Crecí y vine a la ciudad y dije, bueno, el mejor club de la ciudad, a ese quiero ir. Y a ese vine. Y por un año entrené en ese club. Pero hace unos meses me dejó de llenar. Me dejó de llenar como antes. Todo esto que les estoy contando es contexto nomás. O sea, no se trata de esto el video, pero necesito darles el contexto para dar la reflexión. Con el tiempo también empezaron a haber ciertos factores del club que me empezaron a restar más que sumar. Y bueno, con el tiempo todo sumó y me terminó desmotivando y bueno, estamos acá grabando este video. Ustedes pensarán, Nata, pero sos joven, todavía podés cumplir ese sueño. No sé si lo puedo cumplir ya, al menos de la forma en la que yo quería cumplirlo. Porque la verdad que en la mayoría de los deportes vos tenés que estar desde muy pequeñito metido ahí, metido en el club, metido con algún contacto, desde muy pequeñito para poder jugar en la provincia, en la Liga Nacional, que era a donde yo quería terminar. Tenés que estar desde mucho antes, desde muy pequeñito, por ahí cerca, rondando, ya sea con un contacto, ya sea entrenando por ahí. También tenés que ser muy bueno, tenés que dedicarle tu vida a eso. A estas alturas, la realidad es que es muy difícil. Muy difícil. No, imposible no creo, porque para mí pocas cosas son imposibles, pero es muy difícil. Y ahí entra el factor de que ya no es una de mis prioridades. Yo podría empezar a matarme, entrenar, pero no sé si voy a llegar a donde yo quiero llegar teniendo ya 20 años. No soy vieja, soy joven. Pero para esto tuve que haber empezado desde mucho antes, eso es lo que trato de decirles. Como la mayoría de deportes. La mayoría de deportes es así, por no decirte todos.
desde muy chiquito vos tenés que estar metido. Y no fue mi caso. Eventualmente, yo siempre supe que eventualmente iba a dejar el vóley, porque no era mi meta final. Incluso cuando mi mayor sueño, lo que yo más quería era jugar para el equipo nacional argentino y representar al país en los Juegos Olímpicos, incluso ahí te puedo afirmar que yo siempre tuve ese atisbo de duda de decir, pero yo quiero que mi vida sea esto. Yo quiero realmente ser una jugadora profesional de vóley y que ahí termine. O sea, obviamente que no termina ahí. Era como que yo quiero que me reconozcan por esto, ¿entendés? Era como que realmente lo quiero, ¿me entienden? Y capaz fue ese atisbo de duda el que no me permitió cumplir mi sueño, no me permitió dar lo mejor y lo máximo de mí. Aunque a veces vos des todo de vos, hay condiciones externas que no dependen de vos que te pueden afectar. Vos podés ser el mejor y no les miento que yo conocí y jugué con jugadoras que fácilmente podían jugar con la selección argentina. Pero entonces, ¿por qué no estaban jugando? Porque estaban en un pueblo. No tenían los contactos. Y los torneos a los que te puede ver alguien, porque también esa era mi esperanza siempre. Que alguien me vea potencial en mí, me lleve a entrenar en un tipo re capo y termine. Ese era. Porque vieron esos jugadores que salieron de la nada y se convirtieron en los máximos. Bueno, yo tenía la esperanza de ser así también, por eso también como que siempre me mantuve. Me gustan este tipo de como confesiones, porque yo nunca, o sea, yo reflexiono un montón, pero nunca conté algo tan profundo. Capaz para ustedes no lo es, obviamente, o no lo ven así, pero para mí ese deporte, porque es un deporte, no más, para mí era algo como que muy sentimental. Como que si vos me lo tocas, me pongo muy sensible. Es de los pocos temas, sin mentirles, que me ponen muy sensible. Yo soy una persona que abraza la vulnerabilidad. Antes, ser vulnerable para mí era ser débil. Y hoy en día nada es así. A mí me encanta verme vulnerable porque es la forma más honesta y genuina de mostrarte. Y a mí me encanta mostrarme así. Un tema con el que me siento vulnerable porque es muy profundo y muy emocional es este, aunque no lo parezca. Porque era como que mi sueño de chiquita, ¿entienden? No sé cómo transmitirle con palabras lo que siento. Podría terminar acá, no me olvido, ¿eh? Los amo. Terminaba el video así de la nada. Yo soy re capaz de terminar el video así de la nada. Sigan sus sueños. Si usted... el consejo que tiraba después de todo lo que dije, boludo. Mi caso es un poco particular. Pero hay sueños que no tienen fecha de vencimiento. Les repito, el mío tampoco. Yo si quisiera, pudiera cumplirlo, pero mi última excusa es que ya no es mi prioridad. Mientras vos estés completamente seguro de que eso es lo que querés, tenés que luchar por eso. Completamente seguro de que eso es lo que querés y eso es lo que te va a hacer feliz, tenés que ir atrás de eso. No tenés otra opción, tenés que ir atrás de eso. No es cumplo o no cumplo mi sueño. Tenés que luchar por cumplir tu sueño, ¿me entendés? Me gustaría, la verdad, me da mucha curiosidad consultar obviamente con un profesional si todo lo que digo es en realidad una excusa o si realmente estoy pensando lógicamente. Porque fácilmente podría catalogarse como una excusa todo lo que dije, las razones de por qué estoy abandonando este sueño. Pero mi mente me confunde, no sé si realmente me estoy excusando o si realmente estoy pensando fríamente y aceptando y viendo las cosas con lógica y tomando decisiones maduras, etc. Uy, qué loco. Qué loco. Es como que ahora me entró como la depresión real. Qué loco que no lo vaya a cumplir, que no vaya a cumplir ese sueño de la forma que yo quería. Yo quería ser una joven voleibolista, ¿me entienden? Profesional. Pero para que eso pase tenían que pasar muchas cosas que no pasaron. ¿Está bien? Tipo, no... Son cosas que pasan y es un bajón. Hay, obviamente que pasan cosas mucho peores y también son un bajón, pero bueno, cada quien tiene sus bajones. No hay que menospreciar los demás nomás. O sea, los bajones de las demás personas. A mí lo que se me hace loco es aceptarlo de una vez. Porque no les miento que yo
Hace años que tengo ese atisbo de duda de realmente voy a llegar a cumplir este sueño. Tipo, ¿realmente va a pasar esto? Y sabiendo que cosas externas a mí tenían que pasar para que yo cumpla ese sueño, y viendo que no estaban pasando esas cosas externas, me hacía dudar. Por eso tenía esa duda. ¿Me entienden? Porque yo veía que las cosas que tenían que pasar no estaban pasando. Es como un nivel de madurez que también en parte me gusta estar alcanzando, ¿me entienden? Terminar de aceptar que tu sueño de chiquita no se va a cumplir siendo adulto